Sí, con los Beatles de fondo hablamos de los fondos de pensiones. A propósito de fondos, ¿no? Los fondos de pensión que andan por los 107.000 millones de pesos. Es un astronómico ya la suma, ¿no? Y una demostración de lo que se puede hacer cuando se puede ahorrar y cuando hay programas destinados a lograr el ahorro, aunque sea para propósitos muy específicos como las pensiones de trabajadores y empleados. Sobre esos fondos se ha discutido muchísimo, porque los manejan las AFP, fundamentalmente, ¿no? AFP, asociaciones administradoras de fondos de pensiones, que son instituciones privadas, dicho sea de paso. Salvo una que es del Banco de Reserva. Salvo una, que es el Banco de Reserva, que es del Estado. Sí. ¿No? Entonces, el grueso, el resto está en 3, 4, 5 administradoras de fondos de pensiones. Y esos fondos están ahí, estancados. Y a mí me gusta oír a los empresarios cuando defienden estos fondos. Los defienden con una vehemencia porque ellos entienden que eso es de los trabajadores. O sea, por primera vez en la República Dominicana estamos presenciando un movimiento empresarial a favor de los trabajadores, sobre todo los que manejan a la parte financiera, el capital financiero, porque ellos están sacando beneficios. 2 bancos concentran más del 50%. Más del 50%, solo 2 bancos. Están sacando beneficios de esos fondos y por lo tanto no quieren que los fondos sean utilizados en otras cosas. Por suerte, ya hay un proyecto en el Congreso que ha conseguido o persigue el Estado, el gobierno en este caso, que es el administrador del Estado, que una parte de estos fondos pues puedan ser utilizados en la construcción de viviendas para estos trabajadores y empleados. Interesantísimo aquello, porque de esa manera, los trabajadores y empleados podrían beneficiarse de aquellos fondos sin tener que esperar los 60, los 65, los 70 años que se retiren del trabajo para empezar a recibir la pensioncita, que es la que van a recibir cuando se retiren, ¿verdad? Pueden empezar a recibir. Ahora bien, miren ustedes cómo es que está la cosa, que hoy informan la prensa de hoy, que de los 1.2 millones que podrían tener, que cotizan a la seguridad, oigan bien, el 60% no calificaría para esas viviendas que se pudieran fabricar para empleados y trabajadores si se aprueba el proyecto que está en el Congreso. Ese 60%, que son 700 y tantos mil empleados y trabajadores, no podrían. ¿Por qué razón no podrían? No calificarían. Porque la mayoría están por debajo de los 10.000 pesos de salario, de sueldo. Óigase bien, se necesitaría en un hogar de que ingresaran 25 a 30.000. 25 a 30.000. Y resulta... Para pagar cuotas de 4 a 6.000 pesos mensuales. Exacto. Y resulta que entre los 25.000 pesos y los 30.000 pesos, apenas un 6%. Apenas un 6% del grueso, ¿no? De lo que cotizan. De los que cotizan. Son apenas un 6%. Y ya de ahí en adelante, imagínense el porcentaje, cómo va disminuyendo. Cotizar quiere decir también, o lo podríamos leer como empleados formales. Exacto, son empleados formales. Es decir, fíjense ustedes cuál es la situación. Danilo Medina ha estado hablando en estos días sobre eso, el tamaño del mercado dominicano. Qué chiquitico es. Y cómo podemos tener mercado, cómo podemos tener personas, consumidores, vamos a usar la palabra, ¿verdad?, vulgar,
porque ese es consumidor, como le llaman en nuestro modelo, ¿no? ¿Qué puede consumir? ¿Qué puede hacer una persona, un trabajador, un empleado que gana 10,000 pesos, que gana 8, que gana 7, porque dicho sea de paso, la cantidad que está por debajo de estos 10,000 es 60%. asombrosa, el 60%. 60%. Agrégale a usted entonces ya a aquellos otros datos que hemos estado manejando de la informalidad en el país, que es de un 56%. Así es. 56%. Es decir, estamos en un modelo, señores, que no da más. Es un modelo que no da, y en el que nos estamos pasando décadas, nos hemos pasado en él, y que no puede, porque ahora usted puede preguntarse por qué tenemos tanta delincuencia. Ayer hablábamos del motoconchismo, por ejemplo, que Danilo Medina, en la información que pasábamos, decía que hablaba de alrededor de 600,000 motoconchistas en el país. Más de 500,000 de motoconchistas, es decir, eso es parte de la informalidad. Y un motoconchista es una persona que vive en la pobreza. Pero claro. En los límites de la pobreza, ¿entiendes? Y entonces tenemos unos niveles de miseria en el país que, por Dios, hay que revisar esto obligatoriamente, porque el resultado de todo eso no es más que lo que estamos viendo en los barrios. A cada rato, la delincuencia, la violencia, porque esa violencia económica no puede generar más que violencia social. Claro. Entonces, los planes que hay para enfrentar esa violencia no van a funcionar nunca, como decía Danilo Medina, por cierto, también. No van a funcionar nunca, porque lo que hay que corregir es este modelo económico, es este problema económico bárbaro, que se deja sentir en cosas como estas, señores, de 1.2 millones, óigase bien, que cotizan, 60% no calificaría para un programa de vivienda. Diseñado para ellos. Diseñado para ellos, entonces, la paradoja, que es diseñado para ellos, pero entonces no califican, porque lo que ganan es miseria, miseria. Seres humanos trabajadores, empleados, con sueldo de menos de 10,000 pesos, no hay nada que esperar, no hay nada que esperar de ellos. Nos vamos a la pausa y continuamos con este y otros temas. Así es.